estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Hola, buenos días, qué bueno que nos visitas nuevamente por esta transmisión. Hoy queremos compartir contigo un mensaje que probablemente ya has escuchado. Dios tiene el control de todo y nos tiene bajo su cuidado. Y hoy queremos compartir contigo estas alabanzas y este mensaje, pero antes de ello quisiera compartir contigo un texto bíblico que dice así, Isaías 41:10 de la Biblia al día, dice: no temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes. Yo soy tu Dios, yo te fortaleceré y yo te ayudaré y te sostendré con mi triunfante mano diestra. Hoy queremos que recuerdes que Dios cuida de ti. Así que te invito a que te goces con nosotros por medio de estas alabanzas y este mensaje que Dios ha traído hoy a tu vida. No me iré a otro lugar. Quedaré en tu presencia, Dios. Tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Eres fiel, tu palabra cumplirás. El desierto cambiará, lo llenarás de vida. Eres tú mi fuerza y salvación, la gloria y el honor te pertenecen, Dios. En el tiempo de aflicción llenas de esperanza el corazón. Tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Eres fiel, tu palabra cumplirás. El desierto cambiará, lo llenarás de vida. Eres tú mi fuerza y salvación, la gloria y el honor te pertenecen, Dios. No me apartaré, caminaré contigo, caminaré contigo. No me apartaré,
Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenos días, estimados hermanos. Hoy, a través de este estudio que lo hemos titulado "El Señor te mantiene a salvo o Dios cuida de ti", analizaremos las circunstancias que en la vida son temporales. Solo nuestro Dios permanece para siempre. Podemos depositar en Él toda nuestra seguridad, pues no falla, es fiel, es veraz y su amor es eterno. Para tal efecto veremos algunos pasajes de la Escritura donde el Señor nos muestra claramente su protección, y cada uno nos deja una gran enseñanza. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque nos permites estar ante tu presencia, y te pedimos en el nombre de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu bendito Espíritu Santo el que nos conduzca a lo largo de este estudio. Danos un corazón en la postura correcta, bendito Dios, y un espíritu de comprensión y de atención y reverencia a tu bendita palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Y el primer caso de los que analizaremos nos dice que Jesús dio seguridad a sus discípulos, y nos referiremos a Lucas 12, 6 y 7, que nos dicen: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis,
pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Lucas 12, 22 al 31 nos dice la Escritura: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo más? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En medio de tus preocupaciones, Dios entiende tus necesidades y clamará tus temores. Tú eres precioso para Dios. Jesús explicó cuán grandiosa es la creación para Dios. Los pájaros, las flores, comen todos los días. Dios los cuida, cuanto más a nosotros. Hemos pasado por tiempos difíciles en algunas ocasiones, pero eso no quiere decir que Dios se haya olvidado. Recuerda que valemos mucho más que los pajarillos. Jesús dijo a sus discípulos que no se preocupen. Es natural que las personas estemos al pendiente de las situaciones cotidianas, como por ejemplo el alimento de cada día, el arriendo de la casa, los servicios para tener las comodidades básicas, pero también se suman otro tipo de preocupaciones. Jesús insistió que no debemos preocuparnos por el alimento y la ropa, es decir, Jesús dio a sus discípulos paz sobre lo indispensable para vivir. También mencionó sobre el temor a morir, porque nadie puede prolongar una hora a su existencia de ninguna manera. Se trata pues de aprender a confiar en nuestro Padre Celestial de manera plena en todas las áreas de nuestra vida. Jesús comparó la ostentosidad del rey Salomón con el diseño precioso de los lirios del campo y estableció que la belleza con que se visten los lirios no puede compararse con ninguna otra cosa, pues el diseño de Dios supera todo lo que la mente humana pueda imaginar. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Jesús quiere que tengamos claro en nuestra mente, corazón y espíritu que confiar en Dios es mejor que confiar en cualquier otra persona. La seguridad, paz y tranquilidad que Dios proporciona, nadie más la puede dar. Tampoco es igualada por la riqueza material, porque lo material es temporal, pero lo que viene de Dios es eterno. Cuando interiorizas las palabras que Jesús mencionó a sus discípulos y las incorporas a tu espíritu, entiendes que la paz que viene de Dios es superior a cualquier situación y que esa actitud de confianza plena te permite enfrentar cualquier crisis de manera diferente, sin temor, sin desesperación, sin angustia. Nada ha salido de las manos de Dios. En segundo término, veremos que las fuerzas de la naturaleza están bajo el gobierno de Dios. Y vamos a ver Mateo 8, 23 al 27, que nos dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?
Cuando súbitamente ocurrió una tormenta, Jesús pudo calmar el viento y las olas y ofrecer tranquilidad a sus discípulos. ¿Qué desastre natural puede venir a quitar la paz? Terremotos, tsunamis, tornados, deslaves, inundaciones, enfermedades. ¿Acaso alguna de estas cosas es mayor a Dios que Él las creó? Cuando estamos ante desastres naturales o enfermedades, es frecuente escuchar gente reclamando a Dios, diciendo, ¿por qué nos abandonaste? Mateo 8 narra la ocasión en la que Jesús estaba con sus discípulos en una barca. Jesús se quedó dormido y vino una tormenta. Entre los discípulos se encontraban expertos pescadores que conocían las condiciones del mar, sabían que en las tormentas eran condiciones que se daban en algunas ocasiones. Además, algunos de ellos ya las habían enfrentado antes. No era algo nuevo para sus vidas y profesión como pescadores. Sin embargo, esa noche parece que la situación los sobrepasó. Las olas eran tan altas que el agua empezó a entrar en la barca. Ellos sintieron miedo, vieron el peligro inminente de un naufragio, vieron a su maestro durmiendo, lo despertaron con la expresión, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Los discípulos en realidad no veían nada, veían solamente el problema y ya habían perdido las esperanzas. Pero enfoquémonos en la respuesta de Jesús. Él preguntó, ¿por qué tanto miedo? Cuando el miedo nos invade, no podemos ver las cosas desde la dimensión adecuada, mucho menos el propósito de Dios en medio de la situación. Solo nos concentramos en el miedo que tenemos, ese sentimiento que llega a gobernar en medio de una situación de crisis, pero que cada un hijo de Dios debe ser diferente. El miedo no nos debe gobernar porque Jesús nos dejó su paz, esa paz que sobrepasa todo conocimiento y que nos permite estar por encima de las circunstancias. Esa paz que vivieron apóstoles y discípulos cuando los perseguían y encarcelaban. Después de esta vivencia aprendieron a estar por encima de las circunstancias. Jesús les hizo ver que en ese momento eran hombres que tenían poca fe, porque se dejaron gobernar por la tormenta en lugar de ellos gobernarla. Jesús se levantó y clamó, la tormenta ordenó al viento y al mar que se calmaran. Las circunstancias desaparecieron, ya no había tormenta, ya estaban seguros. Fue algo pasajero que tenían que aprender a gobernar. Jesús enseñó a sus discípulos cómo enfrentar estas situaciones y quedó registrado para nosotros, para que nosotros también lo hagamos. En punto número 3, asegúrate de la protección del Señor. Y veremos en este instante Jeremías 29, 11, 13, que a la letra dice, hermanos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Efesios 2:10 nos dice lo siguiente, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el siglo VI antes de Cristo, el profeta Jeremías anunció las palabras de esperanza de Dios al pueblo de Judá que vivía en el exilio en Babilonia. Vivir en el exilio quiere decir que habían sido invadidos por los babilonios, sacados de su tierra, llevados lejos, arrancados de sus tradiciones y muchos convertidos en esclavos y siervos. En ese contexto de añoranza de su tierra, de dolor por todo lo que el pueblo había perdido como nación, Dios envía una palabra de consuelo por medio del profeta Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes. A Dios no se le ha salido nada de su gobierno. Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Aún en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, Dios te dice que ninguna circunstancia es mayor a Él.
Ninguna circunstancia va a sacarte de sus planes, por difícil que parezca. El pueblo de Dios ya había pasado en ese tiempo por 400 años de esclavitud en Egipto y Dios los había sacado de allí. Les entregó la tierra prometida, cumpliendo así su promesa. Ahora nuevamente estaban en dificultades. La invasión de los babilonios trajo destrucción y desesperanza, pero ellos ya conocían la fidelidad de Dios. Cuando el profeta habla que Dios tiene planes para su bienestar y no para su mal, recuerda al pueblo quién es su Dios. Tal vez hoy tú necesitas recordar quién es Dios. Él no te trajo a existencia para que las dificultades te traigan desesperanza y angustia, sino para que tú en medio de estas circunstancias hables de Dios, muestres por medio de tu vida el poder de Dios. Muchas veces no se trata de hacer actos heroicos y milagrosos, sino de vivir en la paz de Dios que ya fue depositada en ti. Dios te asegura que no se ha olvidado de ti. Al contrario, tiene planes para ti y para mí. Es necesario que te alinees a esos planes, que comiences a vivir esos proyectos preparados para que los llevemos a cabo. Dios ya preparó de antemano las buenas obras en las cuales debemos caminar. No tengamos miedo ante las dificultades, no tengamos temor ante el dolor, no tengamos angustia ante los problemas. Confiemos en Dios, mostremos su amor, su seguridad en Él. El gozo nos fue impartido para que lo vivamos y disfrutamos aún en los momentos más difíciles. No temamos, es lo que Dios nos recuerda, no temáis. En el punto número 4 veremos, hermanos, que no debemos tener miedo y nos referiremos a Lamentaciones 3:55, 58. Y dice lo siguiente: Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Un profeta escribió en el momento de la destrucción de Jerusalén, en el 586 a.C. Pudo expresar palabras de confianza en el Señor en el libro de Lamentaciones. Era un tiempo de grandes lamentos por la destrucción de la ciudad que representaba el lugar de adoración de los hebreos. Esa ciudad daba identidad. Era el lugar donde se gobernaba, era el lugar de seguridad del pueblo. Ahora ya no estaba su ciudad, estaba en ruinas. Había desesperanza en toda una nación. No veían cómo podrían salir de tan terrible situación. Pero el profeta comienza a hablar con Dios con la seguridad que es escuchado. Ese hombre se enfoca en el único que puede sacarlos de ese pozo profundo donde se encontraban, pozo de desesperación, de desolación, sin esperanza, pero en medio de tanto dolor, acude al que todo lo puede. Entonces se produce algo especial. Las circunstancias siguen iguales, pero Dios habló: no tengas miedo. Y no tengas miedo equivale a que ten seguridad de quién es tu Dios. No tengas miedo, son solo circunstancias pasajeras. Esa enfermedad, la muerte de un ser querido, la crisis económica, una nación destruida por un desastre natural, un hijo en las drogas, no tengas miedo. Es Dios quien te sostiene, es Dios quien te levanta, es Dios quien te protege. No tengas miedo, esta vida es pasajera, es temporal y es necesario aprender a vivirla en la paz de Dios. No tengas miedo. Asegúrate de lo eterno, porque Dios ya pagó rescate por nuestra vida. Pagó el rescate más valioso por ti y por mí, no solo para los años que vivas en esta tierra, sino para darte eternidad. Te hizo su Hijo, no para malcriarte y darte gusto en tus caprichos, sino para darte un propósito de vida que trasciende. Cambia la visión de lo que sucede a tu alrededor. Todo hijo de Dios tiene ahora una misión en la tierra y centrarte en los problemas solo te distrae.
Se nos entregó el ministerio de la reconciliación para que hablemos a quienes no tienen esperanza cerca de Cristo. Nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación allí en medio de los problemas y las situaciones críticas. Cuando vean en nosotros que no tenemos miedo, sino que la paz de Dios está con nosotros, verán que tenemos algo que ellos necesitan, a Cristo. Y por último, hermanos, el número 5 nos dice: pon tu confianza en Dios, quien es tu lugar de seguridad. Y esto lo vemos en el Salmo 62, versículos 1 y 2, que a la letra dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. En el Salmo 62, David muestra la realidad de su corazón. Se asume que este salmo se escribió cuando David era perseguido por su hijo Absalón. David era rey de Israel, hombre poderoso, quien tenía riquezas abundantes y había gobernado con sabiduría al pueblo, pero en este momento estaba en una situación compleja. Era perseguido, era desacreditado, su propio hijo quería matarlo. Una situación muy difícil para cualquier ser humano, pero allí en medio del problema y la crisis, David acudió al único digno de confianza, a Dios. Este salmo comienza con una aseveración: solo en Dios encuentro paz. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedo yo decir lo mismo? ¿O tu paz o mi paz está centrada en ese dinero que necesitas, en la salud que tanto anhelas, en tu trabajo que estás buscando hace meses y que no encuentras, o en un presidente que haga las cosas diferentes en tu país? En realidad, cuando hacemos un análisis de las situaciones, vemos que en las cosas temporales como el dinero, la salud, el gobierno de los países, en un trabajo, no está la paz. Podrás tener un tiempo de solaz, pero no la paz que sobrepasa todo conocimiento, que solo Dios te puede dar. La verdadera seguridad está en Dios, la verdadera paz está en Dios, y eso lo entendió a la perfección David. Él sabía que sus riquezas, su posición como rey de una nación, las tierras y las posesiones no le daban seguridad ni salvación. Por eso cantaba a Dios, hablaba con Él, exponía sus situaciones, pero declaraba con seguridad dónde estaba su seguridad, su protección y su paz, solo en Dios. No hay un lugar más seguro que Dios, ni castillo, ni cueva, ni fortuna, ni escasez, ni salud, ni enfermedad. Dios es el lugar seguro para todo aquel que en Él confía. Cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas, entonces esa seguridad se va y viene la angustia y el temor. ¿Quieres un refugio? Refúgiate en Dios, hermano. Pon tus ojos en lo eterno y recuerda, los problemas son temporales y para estos momentos tu refugio seguro es Dios. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay propósito, solo en Él hay vida. Y para concluir, hermano, veremos estas conclusiones. En primer lugar, que Dios no diferencia de la gente de este mundo. Dios nos diferencia de la gente de este mundo. Nos diferencia de ellos que no estamos preocupados y llenos de temor por cosas que Dios ya tiene resueltas. Nosotros debemos poner atención a su reino. Debemos creer lo que dice, creer que su palabra es verdad. ¿Crees en lo que dijo Jesús al punto de no tener temor por estas cosas? Segunda conclusión. ¿Eres un hombre de poca fe? ¿Las circunstancias te dan miedo? ¿Necesitas aprender a gobernar las circunstancias? No pierdas la paz de Dios por circunstancias pasajeras. Tercera conclusión. ¿Conoces la fidelidad de Dios en medio de las dificultades? Cada día vivimos la protección de Dios en nuestras vidas. Comienza a nombrar cada una de ellas y dale gracias a Dios por la paz que tienes en Él. Cuarta conclusión. ¿El miedo te ha gobernado hasta el día de hoy? Dios te dice una vez más, no tengas miedo. Hoy tu confianza debe estar puesta en Él. Enfócate en tu encomienda. Eres el instrumento que Dios quiere usar
para seguir anunciando la reconciliación de los hombres con Él. Y por último, hermanos, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Acaso en lo temporal, en ti mismo o en Dios? ¿Dónde crees que debe estar tu seguridad? Comienza a caminar en esa confianza que nunca te abandona y que no improvisa con tu vida. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente día.